por el texto, que es lo que nos interesa, y después él puede seguir sacando conclusiones o cosas, ¿no? Entonces, este es el primer relato de la creación, ¿está? Es Génesis 1, versículo 1 al capítulo 2, 3. Hay una discusión si el 4 es el final del 2 de esto o el inicio del otro. Es que pasa que está puesto como cardine, dicen ahí, ¿no? Pero bueno, muchos prefieren decir, bueno, cerramos en el 3 y después dice, estos son los orígenes del cielo y la tierra cuando Dios los creó, y viene el segundo relato de la creación. La tarea va a ser compararlos, que tienen de parecido y que de distinto. Así ya la van pensando. Es interesante. Pero bueno, vamos a ver entonces el primer relato con el cual se abre. A ver, partamos de un hecho literario importante, ¿no? Siempre, por eso también elegí un poco esto, ¿no? O sea, si vos lees un libro y te empezás por el capítulo 3 o 4, no lo entendés. O sea, por eso que empezás siempre por el primer capítulo. ¿Por qué? Si yo no entiendo el pecado original y Adán, cuando Pablo va a decir que Cristo es el nuevo Adán, que Adán pecó y desobedeció, y Cristo obedeció y pagó el pecado de Adán, si yo no sé lo que pasó con Adán, no entiendo nada. O sea, por eso yo entiendo que a veces, si algún catequista no me mate, pero se insiste mucho en la catequesis querigmática, bueno, decir, bueno, de ver el Nuevo Testamento, pero si no vemos el Antiguo no entendemos nada. Ya lo mismo con la de Verbum. Por eso los primeros 11 capítulos son fundamentales para entender el Evangelio. Para entender el Evangelio. Entonces, por eso quisimos empezar siempre, ¿no? Y los primeros 2 versículos son más fundamentales también, porque son como la introducción a toda la Biblia. O sea, empezamos a leer el libro y decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere decir? ¿No? Por eso. Acá, bueno, este lo pude pegar, los otros van muy largo para pegar, pero si tienen la Biblia a la mano lo van muy bien. Entonces, al principio creó Dios el cielo y la tierra. Así comienza. La tierra era algo informe y vacío, hasta ver que la traducción no es tan fácil, y las tinieblas cubrían el abismo. Y el soplo, el ruaj de Dios, se cernía sobre las aguas. Esto es el primer capítulo, ¿no? Entonces, comienza hablando de lo que sucede al principio, que Dios crea el cielo y la tierra, ¿no? Claro, es muy difícil decir, bueno, que vieron cuando los chicos preguntan, ¿quién hizo? ¿No? ¿Quién hizo esto? Bueno, ¿quién hizo el mundo? Dios. ¿Y quién hizo a Dios? Dicen los chicos. Claro, ¿cómo pensar lo que hay antes de la creación? Vamos a ver qué es la dificultad que tenemos acá, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a revisar el texto. Pero estos son los 2 primeros versículos, digamos, de la Biblia, y sirven de introducción a los 2 relatos de la creación, pero también de toda la Biblia, ¿verdad? Bien, vamos a ir por parte. Entonces, son los que preparan toda la obra creadora de Dios, que en realidad comienza en el capítulo 3. Versículo 3, ¿no? O sea, el versículo 3 dice, Dios dijo, hágase la luz, fue la luz. O sea, es como introducción a toda la obra creadora de Dios, ¿no? En segundo lugar, son función de título de este capítulo, pero también nos da como todo el escenario previo a la acción divina. O sea, que había antes de la nada. Wow. Es muy difícil, ¿no? Volcarlo en imagen, ¿no? Entonces son versículos un poco difíciles, pero bueno, vamos a tratar de verlos. Entonces, primero, yo puse después, se lo saco, eso es el hebreo. Entonces acá dice, Bereshit bara Elohim. Al principio, Bereshit creó Dios. Así empieza el texto, ¿no? Principio, a ver, esto es fundamental, ¿no? Para entender todo lo que sigue. Ese principio no hay que entenderlo como el principio de una sucesión temporal, ¿no? Sino es que realmente todo comienza con eso. Antes no había nada, ¿no? Después vamos a ver con ese tema. Lo que quiere decir que todas las cosas tienen un origen, digamos, no son eternas. Acá sí se puede comparar, por ejemplo, Aristóteles dice que el mundo es eterno.
¿Desde cuándo está el mundo? Desde siempre. No, acá el texto dice no, hay un comienzo y en ese comienzo está Dios. O sea, las cosas comienzan a ser porque Dios le da el ser, Dios las crea, ¿no? Pero no nos va a explicar cómo ha sido formada la realidad ni cómo fue ese principio. Eso lo estudia la ciencia, ¿no? Muchos hablan hoy del Big Bang. ¿Conocen algo de la teoría del Big Bang? El padre Lemaitre, que fue el que la descubrió, era un sacerdote francés, ¿no? Que dice que cuando la expuso Einstein se paró y aplaudió. Sí, era matemático antes de ser cura, después fue cura y siguió siendo matemático, estudiando matemáticas. Dice que nunca en su vida tuvo conflicto entre la fe y la ciencia, un tipo muy interesante. Pero ahí se habla mucho, incluso hay un aparato hace 5 o 6 años en Norteamérica se midió como una onda, lograron captar cómo fue la onda expansiva original. A ver, esto es lo que la ciencia estudia. No sé si entienden cómo se fue. Entonces dice que pudieron captar, ya yo no lo traje, pero en un artículo, cómo fue esa onda original que la pudieron captar con un aparato, como que todavía sigue en expansión esa onda, ¿no? Original. De la cual a partir de acá empezó las cosas. Pero sí, lo que no puedo explicar es por qué hubo ese Big Bang. Y es por eso yo insisto acá que la cuestión es metafísica. O sea, es metafísica, es más allá de la física. La física tiene que explicar cómo se dio todo el desarrollo. La antropología va a explicar la evolución, todo lo que quieran. Pero ¿cómo explico que algo empezó a haber algo? Yo decía que un gran filósofo alemán, Heidegger, él dice que la primera pregunta de la metafísica es ¿por qué existe algo en vez de nada? Y eso la ciencia no lo puede explicar, porque la ciencia siempre parte a partir de que hay algo. ¿Se acuerdan la máquina de Dios? Fue hace 6, 5 años en Francia. Sí, que falló porque un empleado comió un sándwich y cayó una miga, ¿sabían? Sí, fuera de broma. Googleenlo. No, en serio, era un acelerador de partículas que ellos pensaban que iban a lograr, acelerando las partículas, que se fusionaran y generar vida. Y entonces le llamaban la máquina de Dios. Pero sí lo fracasó porque a uno se le cayó una amiguita y eso le arruinó todo el experimento. No sé ¿cuántos millones de dólares, de euros en su caso? Pero igual habían logrado sacar un montón de mediciones que las iban a seguir. Sí, pero no lograron formar vida. Entonces, la cuestión es, sí, pero así, digamos, máquina de Dios, pero siempre hay algo preexistente. ¿No? Está el tubo, está la velocidad y están las partículas. El tema es, ¿por qué existen esas partículas? O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué existe algo en vez de nada? O sea, podía no existir nada y existe. ¿Por qué las cosas existen? Y esa es la pregunta. Eso lo responde la filosofía o la teología, o la fe. Entonces, algunos filósofos dicen, bueno, desde siempre existió, por azar, empezó a existir las cosas por azar. Jacques Monod, un ruso, decía algo así. O, si no, el creyente dice, no, hay cosas que existen porque hay alguien que las creó. Y esto es una discusión más de tipo filosófico. Acá simplemente comienza con ese planteo. Toma posición, no da explicación filosófica, sino, mira, las cosas empezaron a existir porque Dios las creó. Es el tema. Entonces, insisto por eso, es que es el principio absoluto de las cosas, ¿no? Por eso dicen, en el principio Dios creó. En el principio, literalmente, creó Dios. Entonces, por eso, todo lo que viene después, el mundo que tenemos, tiene un principio, ese principio está en Dios. Las cosas comienzan a ser a partir de Dios. Después vamos a ver, porque también esto del principio supone que comienza el tiempo, ¿no? Y o sea que si las cosas tienen un principio, también tienen un final. Y entonces, la dimensión del tiempo, como lineal ascendente, es algo propio del pensamiento judeo-cristiano. O sea, realmente los pueblos antiguos tenían circular. Hay un autor que se llama Mircea Eliade, tiene un libro que se llama El mito del eterno retorno. Como que las cosas siempre vuelven, ¿no? Como en Argentina, cada día hay una crisis. Nosotros tenemos nuestro tiempo, ¿sí? El tiempo circular, cada día explota la inflación, explota todo. Pero bueno, en Argentina hay otra dimensión del tiempo, pero si no, acá es lineal ascendente, ¿no? Entonces,
en el principio está Dios y en el final está Dios. Yo con ese tema me encanta, pero no quiero ver. Pero uno de los temas muy, muy importantes es el tema del tiempo. O sea, pues acá comienza a darse el tiempo. Como que el primer relato lo que hace es meter la creación en el tiempo, ¿no? Y eso tiene mucha importancia. Lo primero que se santifica es el tiempo sobre el espacio. Vieron que el Papa Francisco, cuando da los 4 principios, dice el tiempo es superior al espacio, ¿se acuerdan? Sí. La realidad es superior a la idea. Son principios de pastoral, pero bueno, el tiempo es superior al espacio. Puedo explicar, tiene su origen acá. Es cuestión del tiempo. Y después, como hay un principio y un final. Esto sería para otra... Y se podía ver eso, mira, el principio y el final, no para otro curso. Pero muchísimas de las imágenes que aparecen en el principio, en estos relatos, las vamos a encontrar en el Apocalipsis. Que le gusta el Apocalipsis, aparece el árbol, aparece las piedras preciosas, aparecen los ríos, aparece la vida, la muerte, el sufrimiento. No son malas palabras, para decirlo y quedar bien como que uno fuera un tipo capo. La protología se coincide con la escatología. No sé qué significa, pero suena muy, muy profundo. Protología es el comienzo. No, proctología es otra cosa. Y un médico explica, después el médico explica que la protología y escatología. O sea, el principio y el fin se coinciden. Por algo el Apocalipsis toma todas las imágenes, ¿no? Acá aparece el llanto, el sufrimiento, allá no habrá más llanto, no habrá sufrimiento, el árbol de la vida, el tema de la luz, que la lámpara es el cordero. O sea, está totalmente en paralelo el alfa y la omega. Soy el principio y el fin. O sea, el Apocalipsis insisto, muchas de las imágenes de la simbología del Apocalipsis están tomadas en los 3 primeros capítulos del Génesis. Hay una relación, justamente porque comienza el tiempo. Entonces, así como hay un principio, hay un final. Y el Apocalipsis es la revelación de cómo va a ser ese final, al futuro. En cambio, en este relato te dice cómo fue la cosa al principio. ¿Está? ¿Pero por qué? Bueno, porque si hay tiempo, hay pasado, presente y futuro. Entonces, es muy importante este principio. O sea, las cosas comienzan a ser y comienza a existir el tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Dios también. Ascendente. ¿Por qué ascendente? Y porque... ascendente. Sí, ¿No? ¿Por sí. qué ascendente? Porque, a ver, sería para discutir mucho de filosofía de la historia, pero en realidad estamos mejores. Bueno. No sé si hay alguno que estudie historia, pero yo creo que estamos mucho menos bárbaros que hace muchos años atrás. O sea, pasa que estamos viendo tan mal y tenemos la tendencia, si todo tiempo pasado fue mejor. Pero en realidad el tema de civilización y progreso. Lo que hoy dicen los filósofos de la historia y cristianos es que en realidad es una espiral ascendente. Lo circular y lo ascendente es como que el tiempo va siendo así. Hay un autor, Arnold Toynbee, que habla de la caída y de los distintos imperios, pero en realidad estamos cada vez más civilizados. ¿Y ascendente hace referencia a eso? Ascendente es que vamos, sí, la teoría de Jardin, que estamos yendo a un punto omega, que es el final, y que vamos mejorando. Por eso ascendente. Pero dice que no es lineal ascendente, sino que en realidad es medio cíclico. O sea, hay avances y retrocesos, avance y retroceso, pero lo que va quedando, la verdad, estamos mejor. O sea, a ver, la situación de la mujer un siglo atrás, con la situación del siempre mandaron, pero bueno, pero ahora lo reconocemos. No, fuera de broma, la igualdad. A ver, Bartolomé de las Casas, que era el padre del derecho internacional, cuando era el tiempo peleaba con los españoles para demostrar que los aborígenes tenían alma. Estamos hablando de 500 años atrás. O sea, y hoy veíamos Nabucco, pero cómo se mataba, esto ya estaba poniendo mucho, yo estudié mucho el tema del exilio. O sea, cómo las tribus se mataban, los imperios se mataban. O sea, sigue habiendo violencia, pero ya hay una condena social de la violencia, el derecho a la democracia, la libre expresión de los pueblos. O sea, no solo el crecimiento es tecnológico, yo creo que crecemos como humanidad, pero no es lineal. Puede ser que en un momento haya un decrecimiento,
pero después vuelve a crecer y la suma es que se va acumulando un crecimiento. Sí, por ahí al menos no se puede decir, si nosotros vamos a hablar de la dignidad humana ya no la podemos borrar, digamos, ¿no? Claro. La vida o cosas, claro. Sí, la dignidad de la persona, Sí. o sea, los derechos humanos, por ejemplo. Niños, claro. O sea, la protección de los niños, o sea, hay un montón de cosas, yo creo que ha habido un crecimiento. Lo que sí no es lineal, no es que matemáticamente vamos a estar mejor en el 2022 que en el 2020. Ahora, culturalmente, a veces hay retrocesos porque se vuelve atrás, pero después volvemos, aprendemos de los errores, todo esto menos Argentina. Aprendemos de los errores y se vuelve a acumular y entonces hay cosas que van creciendo. Así que, por eso. A veces puede ser también que no siempre se banda para el bien, a veces se desbandea un poco, pero bueno, siempre luz y sombra, pero en general, claro, el balance me parece que da positivo. Entonces ese es un poco el tema. Hay un famoso filósofo, pensador jesuita, de Chardin, claro, se le cuestionaba porque él decía que íbamos al punto omega como que inexorablemente, ¿no? Pero bueno, no. En realidad puede haber también un decrecimiento cultural, algunas cosas. Bueno, algunas cosas son positivas y negativas, pero en algunas cosas sí ha habido como un crecimiento. No digo que, pero por eso, pero comienza la historia. En cambio, por ahí en mentalidad cíclica de algunas religiones griegas o antiguas, siempre está la edad de oro, la edad mala, y siempre volvemos y, claro, siempre se vuelve así. Pero no hay un punto final. Como no hay inicio, porque no hay un Dios al comienzo que crea, tampoco hay un final. Entonces el Señor nos crea y nos espera al final. Es un poco la misión de fe. Y la historia se da entre Dios y Dios. Ese sería un poco el tema. Bien. Entonces, por eso es muy clave esta expresión inicial de este principio que hay, ¿no? Entonces, dice que la sabiduría es el conocimiento de las cosas por su causa, por su principio. Entonces, para conocer la realidad es necesario acudir a su origen, entendiendo como origen la estructura original y de fondo. O sea, para entender el mundo tengo que partir de que Dios lo creó. Ese es un poco el tema. Bien, seguimos un poquito. El verbo vará, claro, nuestro lenguaje no nos ayuda. Fíjate que el hebreo, que es tan pobre en vocabulario, tiene 800 palabras más o menos. Sin embargo, nosotros decimos, este tipo es muy creativo, es un gran creador. La Biblia no diría nunca eso. Distingue entre el verbo crear, vará, y el verbo allá, que es hacer. Crear, solo Dios. Por eso decimos que es un término técnico, específico. Las 50 veces que aparece el verbo crear, vará, en la Biblia, el único sujeto es Dios. Es que solamente Dios crea, porque para ellos crear es pasar de la nada al ser. El hombre hace con lo ya preexistente. Y será creativo si inventa cosas, pero siempre tiene algo preexistente. Entonces para eso se usa el verbo hacer, allá. Pero en cambio el verbo vará, el único sujeto que lo tiene es Dios. Ve que con el lenguaje ellos distinguen reserva del verbo vará para la acción de Dios. Que no es solo esta, está interesante, en Isaías por ejemplo, lo hace en la historia. Cuando leemos Isaías, he aquí que voy a crear unas cosas nuevas, todo lo que dice Isaías, lo aplica también a la acción de Dios en la historia como creación, pero es solo Dios. O sea, el hombre no crea, y técnicamente es así. Nosotros no creamos, entendemos crear, como lo entiende la Biblia, que es pasar de la nada al ser, no. Eso es la nada. Yo enseñé metafísica unos años en el seminario, entonces le decían en broma a los seminaristas que le iba a tomar un examen. Saquen una hoja y escriban sobre la nada. Son guitarreros, no sé, son los estudiantes generales, los seminaristas en particular. Entonces, si alguien me escribe algo, lo aplazo. Porque de la nada no se puede decir nada. Si me entrega la hoja en blanco, un 10. ¿Por qué? Porque solo puedo pensar lo que es. El pensamiento se corresponde con el ser. Entonces, la nada es no ser, es la ausencia del ser. Y algunos decían que era los agujeros del queso. Es una comparación mala, pero en realidad no puedo pensar lo que no es. Digo por la dificultad que va a venir ahora. Pero bueno, la idea es que no había nada y de golpe las cosas empiezan a existir, a ser,
Y eso es un milagro, y solo Dios lo puede hacer. Por eso siempre el término bara, solo Dios lo puede hacer, para Dios, ¿no? El sentido estricto del término de crear, como hacer pasar las cosas de la nada al ser, o sea, que haga algo, solo Dios lo puede hacer. En la antigüedad se hablaba, ¿se acuerdan de la generación espontánea? Los famosos hongos que aparecían solos. Después se sabía que había una semilla, las esporas, bueno, y después terminó Fleming descubriendo la penicilina y toda esa cosa, pero no existe generación espontánea. Pasa que no había microscopio para ver que había mugre ahí, por eso salen los hongos. Bien, entonces, a ver, esto es medio complicado. Acusativo de materia. Normalmente uno esperaría que creó algo con algo. Eso es el acusativo de materia. Acá dice al principio creó Dios. Y no dice materia, con qué materia preexistente. Es la forma que tiene para hablar de que creó de la nada. O sea, cuando Dios crea de la nada de sí mismo. Pasa que esto ya estamos difícil de expresar. Pero acá dice que Dios hizo un avioncito con papel. El papel sería el acusativo de materia, ¿no? Pero acá no dice que Dios creó, no dice nada más. Puede decir lo que creó, pero no dice con qué lo creó. Y bueno, es una forma de decir lo que después la fe va a confesar, que Dios creó todo de la nada. Ex nihilo en latín significa de la nada. Bien. Había uno que le decían, porque era un poco bruto, ¿no? Y entonces le decían palitos de hierba. Nada en el mate. Pero, sí. La nada en cuanto a mundo material, porque Dios no es nada. Sí. El material y espiritual, todo. Los ángeles. O sea, fuera de Dios, por eso dice de la nada de sí mismo y de nada, no había. Ese es el tema. Sí. Los judíos después, porque estamos en un tema, porque en realidad la carta a los Efesios decir que antes de la creación ya preexistía el verbo del Nuevo Testamento. En el principio existía el verbo estaba con Dios y por él fueron creadas las cosas. O sea, ¿te acuerdas que dijimos que esto empieza, así como el Apocalipsis está en paralelo, el Evangelio de Juan también se inspira mucho en esto. Entonces en el principio estaba el verbo, que el verbo estaba en Dios. Ya los judíos decían que había algunas cosas que preexistían antes de la creación. Dice, antes de crear, algunos dicen 5, otros 7 cosas que existían. Uno dice que existía la Torá, porque Dios pensó la Torá antes de crear, y hizo el mundo teniendo la Torá. Otro dice la menorá, que es la lámpara esa de 7 brazos. O sea, los sabios, hay un montón de... Como que había algunas cosas preexistentes, para decir en Dios. Pero en realidad cuando decimos que todo comienza a ser a partir de la decisión de Dios de crear, hay un salto que no puede explicarse. Eso es lo que quiere decir el texto. Bien, seguimos un poquito más. Elohim es el concepto de Dios. ¿Te acuerdas que yo le dije que este primer capítulo llamaba a Dios Elohim? Y el segundo lo llama Yahvé. Por eso Astruc, el médico de Luis XV, empezó a decir yavista, eloísta, empezó a hablar de esos tipos como relatos distintos, ¿no? Es un plural. Él, en hebreo, es Dios. Y este sería el plural, por un plural de plenitud, ¿no? Que algunos traducen divinidad. Pero, si bien tiene forma plural, tiene un sentido singular, ¿no? Es para hablar de la plenitud, ¿no? Entonces, en principio, creó Dios. Es interesante que, si bien no es tanto, porque el pensamiento hebreo no es abstracto, es más bien concreto, práctico. Y a Dios se lo conoce por su obra, por sus acciones. Pero bueno, al principio creó Dios. Pasa que esta línea va a decir que el Dios que creó, creador, es Elohim, después va a ser el Dios salvador, que es Yahvé. Pero en esta línea que es sacerdotal, la revelación del nombre de Dios se reservó para Éxodo 3:14, Moisés. Ahí se sabe que Elohim es Yahvé, y Yahvé es Elohim, es el Dios de Israel. Bueno, se puede explicar un poquito. Pero bueno, al principio creó Dios. Principio no es tanto un concepto de divinidad abstracto,
sino más bien de plenitud. Pero Dios habla y Dios obra. Entonces a Dios lo conocemos porque habla, se revela y obra. ¿Se acuerdan lo que vimos de Verbum? La revelación. Entonces, con ese tema. Bien, es para subrayar que Dios es el primer sujeto del Génesis y de toda la Biblia. A propósito, ¿no? O sea, primero Dios, vamos a ver, tiene un sentido, ¿no? Que lo primero está en la acción de Dios y después está la acción del hombre. Eso también es un marcar la cancha, importante. Bien, un pasito más, a ver. Después dice que creó, si Hashamashin son los cielos y Eretz es la tierra. Entonces, los cielos y la tierra, esto es un término que se llama bipolar, lo de arriba y lo de abajo es todo. Entonces, cielo y tierra es todo, es todo. Ahí en lo celestial, si quieren, podríamos poner también los ángeles, todo lo que dice Pablo, o sea, todos los principados, potestades, todo fue creado por él y para él. O sea, lo celestial es también todo el mundo de lo divino con minúscula, también fue creado por Dios, ¿no? Esto es importante. O sea, todo lo que existe fue creado por Dios. Después al final va a quedar más completo, ¿no? Cuando uno compara con otros textos de creación, ahí sí hay cosas preexistentes, ¿no? Y después hay un principio malo y un principio bueno. En cambio acá todo lo creó Dios. A ver, es más fácil entender, digamos, vieron que se dice el maniqueísmo, el bien y el mal. Bien, es más fácil decir, bueno, ¿cómo explico el bien? Porque hay un Dios bueno que lo obra. ¿Y cómo explico el mal? Hay un Dios malo que lo obra. Es más fácil eso. La religión persa tenía mucho eso, y ahí toda la demonología que viene de la época persa, porque es la forma de cómo explico el mal. Acá ya nos ponen un problema, ¿no? El capítulo 3 va a querer explicar de dónde viene el mal. Pero el mal no está todavía. Entonces hay un único principio absoluto que es Dios. Y entonces viene el problema, bueno, ¿el mal de dónde sale? Bueno, esperen el capítulo 3. Si llegamos ahí, trata de dar explicación de por qué en el mundo existe el mal. Pero en el principio, no. Entonces, solo Dios y todo Dios. Dios creó todo. Entonces, va a venir la explicación de los ángeles caídos. O sea, que Dios los creó buenos y se volvieron malos, pero todo lo creó Dios. O sea, no hay ningún ser, no hay dualismo. El dualismo es más fácil, ¿viste? Porque te da... el monismo, que se llama, que hay un solo principio, es complicado, ¿no? Porque cuando es muy fácil, bueno, esto se lo agradezco al Dios bueno y esto me lo causó el Dios malo, ¿qué va a hacer? Entonces, de modo, es más fácil, pero acá hay un único Dios. Entonces, ¿de dónde viene el mal? Bueno, ahí está el concepto de libertad, ya veremos capítulo 3. ¿Está? Bien, con esta expresión, cielo y tierra, es la forma de decir todo lo que vemos, todo lo que conocemos, todo lo que existe fue creado por Dios. No hay nada fuera de Dios. Nada. Insisto, en otros relatos sí está la divinidad, pero hay divinidades buenas y malas, y hay cosas que quedan por... No, acá nada. O sea, antes no había nada y de golpe aparece todo. O sea que Dios crea todo. Por eso es el Señor de todo. Bien. Entonces, ya terminamos el primer versículo. ¿Cuándo vamos a llegar? Esto lo vemos más rápido. Un par de ahí, 5 diapositivas y liquidamos toda la cuestión. Y bueno. Bueno, damos un pasito. Esto ya lo vimos, pero lo repetimos. Bien. Necesaria distinción, entonces. Que ya con todo lo que dijimos va a quedar claro. Una cosa es la creación, que es de la nada al ser. Bien. Y eso... ¿Por qué existen cosas? Bueno, la filosofía trata de responder y la fe te dice Dios te creó, la filosofía tiene distintas posturas. Ahora, la ciencia, como dijimos, tiene dos explicaciones. Que las cosas como fueron creadas del principio siguen así, o fueron creadas, digamos, y evolucionaron. Estas son teorías científicas. ¿Se acuerdan que le conté que están en Estados Unidos están en obligación de enseñar las dos? ¿Se acuerdan?
conocen el chiste de la suegra, pero, ¿eh? No, acá era al revés, acá era... Se los conté, ¿se acuerdan? No estaba. Bueno, en el sur de Estados Unidos los bautistas tienen mucho peso político, entonces se armó la discusión y no distinguen esto, son un poco fundamentalistas. Entonces se enseñaba en la escuela la teoría de la evolución. El hombre a partir del mono fue evolucionando. Entonces hicieron presión y obligaron que se enseñe que no, que Dios creó todas las cosas. Pero eso es otro orden. Esto es otra cosa, digamos. Estas dos cosas son optativas y científicamente ya se acepta mucho más esto. Lo dice el catecismo también. Pero bueno, claro, te imaginas que al chico le quedaba problema. Entonces fue y le preguntó al papá, que era un tipo progre, qué sé yo, digo, le preguntó, ¿de dónde venimos? ¿Del mono? ¿No? ¿De evolución o nos creó Dios? Y el tipo dijo, nada, dice, evolucionamos del mono, eso es lo que dice la ciencia, la evolución, ¿viste? El papá le dice, ya, venimos del mono. La mamá, que era piadosa, le va a preguntar, ¿y venimos del mono? No, por favor, nos creó Dios, ¿no? Entonces el chico dice, ¿por qué papi dice que venimos del mono? Y entonces la mamá le dice, esa es la familia de él. Bueno, entonces, insisto, el texto habla de esto. Al principio creó Dios. Existen cosas porque Dios las creó. Ahora, el mundo hoy, año 2019, ¿así lo creó Dios o había una evolución? La mayoría de los vestigios científicos hablan de que no, que había, sí, el Homo sapiens, el Pithecanthropus, todas esas cosas. Parecen malas palabras, pero bueno. Todo eso va diciendo que es esto. No es tan claro, ojo, porque también se vuelve una ideología, ¿no? Me acuerdo de la Facultad de Medicina de Rosario, viste, para lavarle la cabeza a los pibes, era estatal, viste, te ponían lo de Galileo y te hacían ver que si vos tenías fe, eras un arcaico, un primitivo. En cambio, si vos aceptás la ciencia, y no es tan así. Ustedes saben que ahí tengo un libro de una reunión que hizo el Papa Ratzinger con los grandes científicos de la Academia de Pontificia de Ciencias que hay en Roma, y hay muchos problemas con la genética. O sea, el mono tiene más cromosomas que el hombre. Y no se ve que cómo es posible que realmente se van adquiriendo. Pero el padre de la genética se llama Gregorio Mendel y era un monje agustino. Entonces, que le gustaba jugar con las plantitas y empezó a cruzar las plantas, y las leyes básicas de la genética las hizo Gregorio Mendel, un monje agustino. Entonces digo, nada que ver, que así como la teoría del Big Bang la hizo el padre Lemaitre, un sacerdote francés, belga. O sea que nada que ver. Entonces ahí está todo el tema. Entonces digo, no es eso. La cuestión es que, claro, normalmente las leyes genéticas que se van adquiriendo, ¿no? Genes, y no que se van perdiendo. Entonces es muy complicado desde el punto de vista genético. Sí, la genética le juega en contra de la teoría de la evolución. O sea, no es tampoco, viste, que no es. No solo que falta el eslabón perdido. O sea, del Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens, cuando uno toma conciencia de lo que sabe, ¿no? Sino también insisto, la genética ha complicado un poco la teoría de la evolución y todo eso. De todos modos, es más factible, sí, que la vida comenzó en el agua y que después se fue desarrollando. Hace poco, hará un año más o menos, se está investigando porque aparentemente todas las razas surgen de un primer grupo de hombres, mujeres y varones del centro de África. Sí. Y que fueron cambiando, adaptándose a los distintos climas y demás. O sea que... También a favor de la evolución, bueno, esto me vende la edad, pero viste, cuando una chica es linda, ¿qué se dice? Que es muy mona. En cambio, cuando el hombre dice es un gorila, pero es un tema político. Sí, parece que la vida empezó en África, es complicado. Ahí entramos en un tema también muy complicado. Uy, se enloqueció. Un tema muy complicado con el tema, ya me olvidé lo que decía, era complicado.
de la vida. La evolución empezó en África. Sí, pero había una, digamos, por la cuestión un poco de, a ver, si hoy en día genéticamente, bueno, es un tema, pero es más para la teología, los biblistas decimos lo que pasó y ya está. Pero en la época de Pío XII se discutió mucho, pero hay que ver cómo se toma el relato, el segundo relato. Si es una sola pareja, genéticamente los chicos salen al vino y, o sea, digamos, entonces habla de polifiletismo, como que eran varias parejas. Pasa que era el tema de no interpretar bien un género literario. Entonces, digamos, es difícil. De una sola pareja no puede salir el hombre porque eso trae malformación genética. ¿Viste? Cuando la endogamia produce un deterioro genético hasta llegar a cosas de hibridez o esterilidad. La exogamia es la que favorece la fecundidad, ¿no? Entonces, ahí todo un tema también con en la época de Pío XII fue el que clarificó el tema. Pero ahí también hay un tema genético por ese lado, porque una sola pareja no puede salir. Pero hay que, bueno, sí, esto lo voy a explicar cómo se entiende el relato de Génesis 1 y lo que dice el Papa, cuál es lo revelado ahí, como vamos a ver acá. Bien, seguimos. Sí. ¿Qué dice la ciencia para distinguirlo de la creación? El creacionismo en la ciencia. Y que la ciencia no puede opinar porque, a ver, el método científico siempre parte es un método basado en la experiencia. Entonces, vos tenés las ciencias duras que son las que experimentan. A ver, método científico, yo tengo una hipótesis, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados. Eso dice esto de introducción a la ciencia básica. Entonces yo pruebo eso, cambio el agua, cambio el tubo, ensayo, cambio todas las variables y entonces ya tengo una tesis porque yo demostré que a 100 grados el agua hierve sobre el nivel del mar. Si me voy más arriba, tarda más. Si herví las papas en Perú, tarda un montón. Y si me voy al subsuelo, porque tiene que ver con la presión. Entonces, ese es el método experimental científico. Después están las ciencias interpretativas, como son la sociología, también parte de la filosofía. Filosofía interpretan la realidad, pero no la pueden demostrar. Entonces ya ahí entra más un grado de reflexión. Pero siempre el hecho es lo básico. Ahora, ellos no pueden, o sea, es como que si vos me decís, bueno, tengo un larga vista y veo esto, tengo un microscopio y veo esto, pero ningún instrumento científico puede medir lo que hay antes. Este instrumento que yo les decía mide que hubo una onda original, como para apoyar la teoría de que hubo una explosión original, pero partimos de la explosión original hacia adelante. De la explosión original hacia atrás la ciencia no puede decir ni una palabra. El científico, si es sabio, se dice, mira, esto no lo puedo explicar. O sea, yo no tengo como científico, no te puedo explicar si hubo creación o no. Como filósofo o como hombre de fe, te puedo decir cuál es mi postura, pero como científico no, porque me estoy saliendo de la competencia de mi ciencia. Es el tema que también, ¿viste? Ese es el problema. O sea, los científicos se creen que tienen opinar de todo, pero, ¿viste? Digamos, en ese sentido no tienen forma de explicar, ¿viste? Me acuerdo cuando fue el astronauta ruso que fue con el Sputnik al cielo, bajó y dijo, Dios no existe porque miré por la ventana y no lo vi. Dios no es visible, no es medible, entonces dije otra cosa. Después digo, el creacionismo es un concepto teológico, o si querés, filosófico. La ciencia tiene que explicar si las cosas siempre fueron como eran ahora, el creacionismo, o hubo transformación, que es un poco la teoría de Darwin, Lamarck, o sea, como que las cosas fueron transformándose, evolucionando. Pero, digamos, desde que existe algo, hacia adelante es la ciencia. De las cosas que existen hacia atrás, la ciencia no tiene ningún instrumento para medirlo. Por eso decía, incluso cuando quieren crear vida, lo hacen con instrumentos, con partículas, con cosas preexistentes. Entonces nunca va a ser como el acto creador de Dios, que es de la nada al ser. ¿Tá? Esto es bueno, porque esto te evita un montón de problemas. Entonces ya no peleamos, ¿viste? Evolución, y los 6 días son 6 días geológicos. Todas esas cosas no tienen ningún sentido.
O sea, por eso partimos de esto y borramos toda la interpretación, que claro, a veces no fue siempre clara y se fue llegando. Ahora, claro, es muy difícil lo que decía la nada. Entonces, dice que la tierra estaba vacía y caótica, el famoso tohu vabohu, esas dos expresiones hebreas. Claro, más bien lo describen de modo antropológico. Estas expresiones quiere decir que la tierra era desértica, o sea que no había vida. En el fondo quieren decir, mira, antes que Dios creara no había vida, había algo. Y claro, usan esta expresión que es muy difícil traducirle, pero no era habitable, o sea, no había. Claro, no tenían la capacidad metafísica para decir Dios creó todo de la nada. Lo usan, lo dicen de este modo, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, la precreación es que el hombre no podía habitar, estaba vacía, no era habitable, no era tal. Esa es un poco la expresión, ¿no? Por eso el caos, a su vez, constituye un motivo teológico. ¿Por qué? Después lo vamos a ver. La acción de Dios vence al caos. Cuando se saca a Dios, se vuelve al caos. Es más bien una cuestión teológica. Porque esa expresión, cuando el pueblo da la espalda a Dios y va al exilio, va al desierto, vuelve al caos porque se alejó de Dios. Es más bien una cuestión de tipo teológico, como lo presenta. O sea, estás con Dios, estás con la vida, estás con el orden. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos alejamos de Dios, nuestra vida se despelota. Es más existencial el mensaje que científico. O sea, el mensaje está diciendo que en la medida que está Dios en tu vida hay luz, hay orden, ¿no? Hay vida. En cambio, vos te alejas de Dios y hay oscuridad, hay tiniebla, hay desorden y hay muerte. Es un mensaje más de tipo existencial, moral, que científico, el relato de la creación. Por eso apunta a eso. Por eso llega el caos como un motivo teológico, porque las otras veces que aparecen estas expresiones cuando se va al exilio, se vuelve a la nada, ¿no? Como dejo de ser. Pero no tiene un sentido así real, sino más bien de tipo existencial, ¿no? Pero bueno, es la forma de explicar como que, bueno, el mundo es habitable porque Dios intervino. Sin Dios el mundo no se puede habitar. Eso es lo que quiere decir el texto. Y dice que había oscuridad sobre la faz del abismo. ¿Ves? Son todas imágenes muy difíciles de pensar, ¿viste? Abismo, oscuridad. Es como abismo cuando vos mirás, ¿viste? De una montaña y está todo oscuro. Bueno, eso es la forma que tiene de expresar lo que había antes. Claro, es por contraste, digamos. Si cuando interviene Dios hay luz, hay orden, está todo perfecto. Y bueno, sin Dios era ese caos. Y entonces después los rabinos van a decir, bueno, si no respetamos a la palabra de Dios, volvemos al caos. Por eso habla de tiniebla, oscuridad por encima del abismo, ¿no? Y esto contrasta con lo primero que Dios crea, que es la luz, ¿no? Y este abismo se refiere a una especie de océano primitivo que estaba antes de la creación. Ahora voy a mostrar un par de diapositivas que vamos a explicar un poquito, ¿no? Pero bueno, es un poco esto. O sea, oscuridad, abismo, como diciendo, esto todo no es vida, ni es habitable, ¿no? Y, pero no se trata de fuerzas hostiles a Dios, ni hay lucha primordial. En los otros relatos hay lucha. En los relatos extrabíblicos de la creación son más humanos, los dioses se matan. Hay un relato que nosotros llamamos la exaltación de Marduk, porque Marduk era un dios inferior, pero fue haciendo tranza con uno, vendiendo, es político, fue le engañó a otro, se pajiqueó para acá y bueno, llegó a la postura oficial y gobernó. Pero, o sea que hay lucha y hay violencia. Y también hay sexo, eso tampoco hay acá. Sí, hay parejas de dioses, sí. Entonces este relato, cuando vamos a la comparación, vemos que son muy distintos, pero bueno, pero no hay lucha primordial, Un famoso filósofo cristiano lo aplicaba a la psicología, está muy bueno esto. ¿Por qué es tan importante que las cosas al principio sean buenas?
Porque a pesar de que haya mal, si el principio fue bueno, voy a tener esperanza. Entonces dicen los psicólogos que si uno tiene una base en los primeros años de infancia positiva, va a tener un talante de esperanza siempre. O sea, si el principio fue bueno, voy a tener esperanza. ¿Por qué? Porque la mente me dice, puedo volver al principio. Esto Israel lo sacó de la vida. Porque Israel estuvo en la tierra, fue un país libre y autónomo. Cuando pierde todo por el pecado y va al exilio, vuelve a tener esperanza porque te da memoria. Yo nunca entendía por qué Santo Tomás, San Juan de la Cruz pone la fe con la inteligencia, pone la voluntad, el amor con la voluntad, y ponía la esperanza con la memoria. Y yo esto último nunca lo entendí. La fe con la inteligencia, sí, porque la fe me ilumina y me hace creer. La voluntad con la caridad, porque me perfecciona el decidir y el obrar con el amor. Pero ¿por qué la esperanza la ponía con la memoria? Y es así. O sea, si yo tengo recuerdos buenos, voy a tener esperanza. Algún día hice el curso de espiritualidad ¿cómo se llama? De la Biblia. Yo trabajo ahí el tema de los dementores. ¿Alguien sabe solo de los dementores? ¿Y el Spectrum Patronus? En Harry Potter, yo les paso ese pedazo de la película. El Spectrum Patronus es para expulsar los dementores. Los dementores son unos fantasmas que te quitan la memoria, los buenos recuerdos. Entonces, para vencer el mal, el consejo que le da su maestro es que piense en un buen recuerdo y va a vencer el mal. La Rowling tuvo depresiva. ¿Cómo se sale de la depresión? Esto da... Estaba dando un retiro a una diócesis de Guatemala, cuando estaba en el Sena. Terminé de dar la charla de la memoria y vino un cura, doctor en Derecho Canónico, y dice, padre, lo que vos dijiste son los dementores de Harry Potter. Digo, ¿qué? Y me lo fui a buscar. Y sí, es verdad. Por eso la memoria es tan importante. O sea, si tengo... la memoria es el piso para tener esperanza. Si yo tengo buenos recuerdos de mi infancia... Bueno, Erickson lo dice, que cuando una persona en los primeros estadios de su vida ha tenido experiencias positivas y se sintió amado, tiene un talante positivo y esperanzador. Es casi naturalmente optimista. En cambio, si uno hincha de boca y pierde siempre, va así, bueno, como soy de Ñuble lo puedo decir, nosotros perdemos siempre. Pero bueno, ¿y pues qué va a pasar el próximo partido? Me parece que Alfaro no sabe qué hacer. Le juega en contra la memoria. Va a tener el Spectrum Patronus y acordarse de la época del maestro Bianchi, que Boca ganaba todas las copas, pero tiene que hacer memoria de cuando estaban bien para salir a ganar. Pero Ñuble empató. Ñuble empató, sí, estaban con suplente. Bien, ¿se entendió esto? Por eso es muy importante, o sea que esto, por eso cuando veamos que dice que el texto es valorativo, o sea, vos lees el texto y acá está todo bien. Entonces, si alguna vez estuvimos bien, por más que estemos mal, podemos volver a estar bien. Exactamente. Un cura amigo se lo aplica a las crisis matrimoniales. Dice, cuando viene un matrimonio, él es cordobés, entonces dice que viene con cara de alpargata. Estamos peleados, estamos mal. Y él le dice, sí, ustedes siempre fueron un desastre, el matrimonio de ustedes fue siempre una porquería. Y ahí salta, no, padre, tuvimos nuestros buenos momentos al principio. Ahí está. Vuelvan ahí, si hubo algo bueno, y puede la memoria. Vuelvan ahí, hagan memoria. El Papa habla mucho de memoria deuteronómica o agradecida. Es esto. Es tan importante la acción de gracia. Eso es lo que esto lo uso para explicar la espiritualidad de la acción de gracia. Pero bueno, pero insisto que es muy importante teológicamente por qué empieza con esto. Y a diferencia... O sea, ¿por qué, digamos, en general, la filosofía, la tragedia griega siempre es negativa? Porque está el mal al principio. Entonces siempre las cosas terminan mal. La cosa es tragedia. La comedia es lo mismo, no es que termina bien, es que me termino riendo porque no puedo hacer nada. Pero ves que no hay libertad. Estamos condenados al éxito. Sigamos. Y después interesante, acá aparece el famoso Ruach.
¿no? Que después con el tiempo se va a reducir al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios se cernía, otros dicen chaleteaba sobre la faz del agua, porque Dios siempre obra por medio del Espíritu, ¿no? El Espíritu no es persona hasta el Nuevo Testamento, pero es una forma de salvar la trascendencia de Dios y decir que Dios obra a través del Espíritu. Es una forma de decirlo, ¿no? Entonces está el Espíritu de Dios que está presente en la creación. Y por eso toda la imagen, en nuestro bautismo tenemos agua y Espíritu. Pero ven que habla como que había unas aguas primordiales. Ahora cuando veamos un dibujito que les voy a mostrar, porque la imagen de ellos que estaban rodeados de agua. Ese es el tema, ¿por qué piensan que había agua antes de la creación? Entonces está el Espíritu de Dios que habla de la presencia de Dios que está listo para obrar, ¿no? Dios obra por medio de su Espíritu, ¿no? Y algunos han propuesto para cerrar esto, o sea, ¿cómo traduzco esto al sentido? Y dice, Dios creó todo, antes no había nada. Esta es lo que nosotros, nuestra fe. Esta es la expresión dogmática, digamos. El dogma dice, Dios es que creó todo de la nada de sí mismo y de la nada del ser. O sea, todo lo que existe, existe porque Dios lo creó. Bueno, el texto bíblico, con otro lenguaje, con otra cultura, con otras imágenes, en el fondo está expresando esto. Lo que después se volcó en el credo. Este tema. ¿Está? Conclusión. Este es el texto, es para leerlo al final, pero lo doy como clave interpretativa. Este es el texto tan famoso que yo le dije de las catequesis de Juan Pablo II del año 86, ¿no? Que las pueden conseguir, se bajan de internet. Las catequesis sobre el Génesis, año 85, 86, 87. Muy buena, muy clara, ¿no? Va tomando parte por parte y explica, ¿no? A ver. Y por eso insisto que dejamos de lado todas las interpretaciones concordistas de la ciencia. A ver, este texto, porque la exégesis es decir, qué es lo que el autor quiso decir. Nosotros nos toca tratar de ver qué es lo que el autor quiso decir y enseñar. Entonces este texto tiene sin duda una finalidad religiosa y teológica. No era un científico. Los autores, que no sabemos quiénes son, pero eran gente creyente. Y querían transmitir una fe. Entonces, este texto tiene un sentido religioso y teológico. No se pueden buscar en él elementos significativos desde el punto de vista de la ciencia natural. Juan Pablo en esta frase tiró a la borda un montón de discusiones inútiles. Como yo le digo, expresa la visión del mundo del siglo VI o V a.C. Por supuesto, la nuestra es mucho más atrasada. La descripción bíblica de la creación tiene carácter ontológico, es decir, habla del ente, del ser, el creacionismo, o sea, ¿por qué existe creación, no creacionismo? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Y axiológico, axios en griego significa valor. Es la gran pregunta, ¿el mundo es bueno o malo? ¿Las personas son buenas o malas? Son las grandes preguntas, ¿no? Que se hacen los chicos. Son las preguntas fundamentales. ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde vienen las cosas? Y si las cosas son buenas o malas, el mundo es bueno o malo. A eso va a responder. Aparecemos en el mundo, estamos en el mundo. ¿De dónde viene el mundo? Entonces el autor va a decir, Dios lo creó. ¿Y el mundo es bueno o malo? ¿Es hostil y tengo que tener miedo o es bueno? No, es bueno. Muy bueno, va a decir. Todo lo que Dios creó es muy bueno. ¿Y el mal? Bueno, esperemos al capítulo 3. Pero no se los digo porque no van a dormir. ¿Está? Pero empecé con esto al final de la catequesis el Papa dice esto, pero es para decir, bueno, vamos a leerlo desde este punto de vista y nos evitamos cualquier cantidad de problemas. Bien. Y me quedo también a nivel teológico, esto es la tarea permanente de ustedes, ¿no? Que esos textos son para pensar. Es decir, todo tiene un principio y no somos nosotros, sino que es Dios. O sea, nosotros no somos el principio. Exactamente. Y esta es una opción fundamental en la vida. ¿En el principio Dios o en el principio yo? Por supuesto, yo. Un día veremos San Pablo. Después de estudiar San Pablo, se lo debo a él, ¿no? Digo, me quedó ahorita esa certeza que te llevas, que en el fondo la gran lucha en la vida espiritual, ¿cuál es?
¿Me salvo yo a mí mismo o me dejo salvar por Dios? Por Dios. El Papa no lo dice así, pero en la encíclica espiritual, en el documento de espiritualidad que sacó el Papa, Gaudete Juntate, que por eso habla del voluntarismo, del pelagianismo, porque en el fondo los dos dicen que yo me salvo a mí mismo. La autoayuda, todas las cosas, yo me curo a mí mismo, yo todo a mí mismo. Ahí está la gran lucha. O me salvo yo a mí mismo o me dejo salvar por Dios. Que generalmente me salva por donde yo no quería salvarme. Y me lleva por donde yo no hubiera elegido ir. Y esa es la gran lucha en la vida espiritual, ¿no? Por eso siempre está este problema. O sea, y ese es el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Estamos en el capítulo 3, pero bueno. Exactamente. Correte y me pongo yo. Ser como Dios es sin Dios. Y bueno, no, lo corro y soy yo. Endiosarse. Exactamente. Esto llegó a cultura. La posmodernidad, Lyotard, estos filósofos de la posmodernidad, claro, dicen que si tengo que afirmar a Dios, tengo que negar al hombre. Entonces, como ellos quieren afirmar al hombre, tienen que negar a Dios. No logran decir, puedo existir con un Dios que es vida y que me da la vida y vivo gracias a Dios. Ese es el tema que le cuesta tanto hoy a la cultura explicar, ¿no? Parece que si afirmo a Dios me tengo que negar, ¿no? Entonces, para afirmarme, tengo que negar a Dios. Sí. No, nada, que Dios hizo seres capaces de negar. Eso Sí. nunca me entra en la cabeza. Por la libertad, pero Vos sabés que, hizo algo mal Dios. bueno, estas cosas no las descubrí yo. Esta me la transmitió un famoso sacerdote que era profesor de teología fundamental, ¿no? Yo le escuché una charla y hay un famoso teólogo del siglo pasado, se llama von Balthasar. Tiene 9 tomos, él escribe, un día me explica, la teodramática se llama, ¿no? O sea, son 9 tomos de teología, explica todo el drama del hombre con Dios, se llama la teodramática. Dice este profesor que se la leyó toda. Cuando la terminó de leer, dice, me quedó la pregunta de siempre. ¿Cómo es posible que Dios, que es omnipotente, que es absoluto, que es infinito, haya creado un ser tan frágil como es el hombre, pero que se le puede parar adelante y decirle que no? Ese es el misterio de la libertad. Y vamos a ver que el judío-cristianismo es el único. Todos los relatos de creación, ninguno está en la libertad. Y en todos los relatos de creación, los seres humanos están creados para el servicio de Dios, y no un Dios que se pone sencillo, unas lógicas. Pero ese es el tema, pero eso está en el capítulo 3, ahí explica, ¿no? Por eso esto es lo primero que te dice el texto, o sea, cuando uno lo lee teológicamente y lo medita, viste, el principio Dios creó, o sea, Dios es el primero. Cuando yo me empiezo a poner primero, empiezan las cosas a andar mal. Cuando yo acepto el principio de Dios, por eso se dice que, al contrario de lo que dice la posmodernidad, o sea, pasa que hay un concepto negativo de Dios, más de tipo así, pero en realidad Dios me ubica, o sea, yo me descubro en mi verdadero ser gracias a que está Dios, porque somos criaturas, no somos creadores, no somos infinitos, no somos omnipotentes. Por más que yo me vista de Superman, si me cruzo la calle me estupece. O sea que en el fondo la revelación de Dios dice que el hombre se encuentra a sí mismo en Dios. ¿No? El concilio insiste mucho de eso, ¿no? O sea que el hombre no se descubre a sí mismo sino a la luz de Dios, porque se descubre como criatura, finita, limitada, frágil, mortal. Y entonces ahí nos ubicamos. Pero si yo quiero salirme de lo que soy, ser como Dios, me termino destruyendo, ¿no? Avanzamos un poquito más. Por eso ya que esto es un modo de pararse ante la vida, ¿no? En muchas cosas, pero bueno, esto es una primera enseñanza fuerte, si quieren. Después, si a alguno se le ocurre, el próximo viernes me la dice. Bueno, hay muchas más, pero esta es por ahí la más fundamental, es sacando estos 2 primeros versículos. Bueno, de segundo hasta. Pasamos 1 y 2, este es el 3, del versículo 3 al versículo 3, pero del capítulo 2. Esto lo vemos como un bloque, ¿está? Lo tiene más o menos en mente el texto, ahora si quieren lo vamos a leer. Pero bueno, dicen los hermeneutas, los que interpretan que la estructura es portadora de sentido y que todo es más, el todo es más que la suma de las partes. O
sea, a veces en un texto tengo que ver toda la estructura, más un texto como este, que está tan estructurado, que el autor era tan estructurado, ahora vamos a mostrarlo. Entonces la estructura, que es la visión de conjunto, me dice mucho sobre el sentido de este relato. A ver, las narraciones, como una parábola, tengo que leerla entera para descubrir el mensaje. Y los textos, así que no son narraciones, sino más bien tipo estructural, tengo que ver toda la estructura, y esa estructura me da la clave interpretativa del texto. ¿Eh? Aunque después veamos algunos detalles, hay que verlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el autor? Él tiene el dogma, o sea, la fe en que Dios creó el universo, ¿tá? Como único, absoluto, Señor de todo. Y que con su sabiduría ordenó todas las cosas y puso todas las cosas en orden y el hombre como imagen de Dios. Esto es lo que él cree. Pero para contarlo, primero describe la obra de Dios como sobre el caos con el orden. Y el mundo, que era un caos, un desorden, como habitación de adolescente, se vuelve algo ordenado y habitable. Entonces, la obra de Dios es una obra ordenadora. Entonces vamos a ver que estas 8 obras son las que ponen orden en el caos y el mundo queda ordenadito, cada cosa en su lugar, cada cosa con su nombre. Eso es lo que Dios obra. Bien. Y después, para armar todo esto, ¿qué hace? Toma las ideas, la concepción del universo que había en aquella época, siglo V antes de Cristo. Y con eso arma un relato. Si hoy tuvimos que escribir el relato de la creación, diríamos, en el principio Dios hizo el Big Bang, eso que explota, o sea, lo explicaría de otro modo. En aquella época tomó lo que había en aquella época. Y como vieron que este relato decimos que es de la tradición sacerdotal. ¿Y qué quieren los curas? Que la gente vaya a misa. Entonces, vamos a ver, son 8 obras, 8, van a ver, después tengo un cuadrito, están 8 obras. Pues las tiene que meter en 6 días, porque el sábado hay que dejarlo libre. Porque él como cura tiene que insistir que el día séptimo Dios lo santificó y el hombre tiene que descansar. Entonces dice, bueno, ve el mundo creado, él dice, bueno, hay 8 cosas esenciales que arman el mundo. Pero tengo que ponerle en 6 días, ¿cómo hago? Y bueno, pone 2 el día tercero y 2 el día sexto. Y entonces le entraron las 8 en los 6 días. Y dejó libre el 7, que es lo que él quería. Ese día Dios descansa, Dios lo bendice, Dios lo santifica. Entonces está ordenado. Entonces escribe la creación en el tiempo, en una semana, porque ese es el ritmo de la vida. Entonces está marcando que esta vida que Dios crea, para mantenerla en orden y no caer en el caos, tiene un orden semanal, donde 6 días trabajamos y un día descansamos y nos acordamos de Dios. Es el día de la contemplación y del gozo. Ese es el ritmo de la vida. Ves que lo que te está enseñando es a vivir. Que vos tenés que... Le costó horror a los judíos, los trataban de vagos por defender el Shabbat. O sea, siempre ha sido la pelea de los judíos el defender el día libre. Justamente Pablo habla del esclavo y el libre. El esclavo no tiene día libre, el libre tiene, por eso es un signo de libertad el sábado, el Shabbat, que el esclavo no tenía. Para el esclavo también, vamos a ver, tiene que vivir el Shabbat, porque vos fuiste esclavo y sabés lo feo que es en Egipto, entonces vos al esclavo tuyo le va a dejar que tenga libre el Shabbat, ¿no? Pero esto es lo que tiene en mente. ¿Y cuál es la intención del autor? Decirnos que Dios crea, pero crea en el tiempo. Entonces, esta semana originaria o primordial es el modelo de la vida. Y que la vida tiene que tener para nosotros este ritmo, y es sagrado el día sábado, que tenemos que respetar. Porque Dios lo respetó y nosotros tenemos que respetar. Cuando habla el decálogo va a decir, guarda el día sábado, porque 6 días Dios creó el mundo y el sábado descansó. El verbo Shabbat es un sustantivo que le quedó al día sábado. Pero viene del verbo Shabbat, que significa descansar o cesar. Se sustantivó eso, es el día del no hacer. Que es el día de la mayor actividad por el día de la contemplación, del gozo. Entonces, esto es lo que tiene el día. En 7 días,
hace una gradación de la creación. Entonces esto es lo que descubrimos en la estructura literaria. Entonces, a su vez, tiene dos tiempos, porque él descubre que en la realidad hay cosas inanimadas que no tienen vida y cosas animadas. Entonces la obra de Dios es una obra de separación y creación, dicen los autores. Entonces cuando habla de las cosas inanimadas, como el cielo, la tierra, los astros, el agua, el sol, habla de separar, poner. En cambio, cuando habla de seres animados, habla de crear y bendecir. Que aclaro, espero que nadie se me enoje y me haga juicio, para el autor bíblico las plantas no tienen vida, no son animadas. Y hoy me enteré que en la Facultad de Derecho, la cátedra de Derecho Animales, en varias universidades. Bueno, yo los animales sí, pero las plantitas, yo sé que alguna de ustedes le habla a las plantas le responden. Se pone más linda. ¿Sí? Bueno, es la concepción de la época. Como la vida la unen al movimiento y las plantas se mueven poco, salvo el girasol y alguna otra, para ellos las plantas no tienen vida. Hoy decimos tienen vida vegetativa, pero para ellos son seres inanimados. Entonces, cuando habla de crear y bendecir, habla de los animales y del ser humano. Nada más. Bien, eso quede claro. Entonces, la semana se dio en dos grandes bloques. Tenemos las obras de separación, la luz de las tinieblas, las aguas de arriba y las aguas de abajo, la tierra firme del agua, se va separando y genera el escenario donde Dios va a hacer la vida y donde la vida se multiplica. Y las obras de animación, donde comienza la vida. Ese es el relato. Entonces, cuando lo lean, reconozcan esto. Entonces, versículos 3 a 19, tenemos los 4 primeros días. ¿Qué hace? Prepara el escenario para la vida. Entonces, realmente usa mucho el verbo separar, ¿verdad? Dios separó esto de acá, puso esto acá, como que el arquitecto que acomoda todo. ¿Ah? Bien. Después, animación. Los días quinto y sexto, Dios crea la vida, porque crea los peces, las aves, y después el día sexto, los animales que comen, y el hombre. Hay una película de Schwarzenegger que se llama El sexto día, que habla de la exploración, pero el nombre le viene de acá. Bueno, esa la vio yo nomás. No es tan vieja. Busquen El sexto día, la película de Schwarzenegger, y habla del tema de un hombre clonado. Pero pusieron el título Sexto día porque el sexto día se crea el hombre. Bien. Y después el fin de la obra, porque el relato sigue hasta el versículo 3. Entonces, el día séptimo. Entonces tenemos obras de separación los 4 primeros días. Obras de animación, Dios crea y bendice, y día quinto y día sexto. Y después el séptimo día. Que Dios descansa, que Dios bendice, que Dios santifica. Entonces, esa es la estructura del relato. Entonces, está todo ordenado hacia el séptimo día, que es el día de la plenitud. Se está catequizando que en tu vida tiene que pasar lo mismo. El día séptimo es el día de la plenitud, el día de la libertad, el día de descanso. Está como el día de hacer memoria de Dios, el día de celebrar, etc. Entonces eso es un poco el ritmo semanal de la vida, que ya lo marcó Dios desde la creación, y si vos lo respetas va a tener orden en tu vida. Si no lo respetas, tu vida va a ser un caos. Es un poco el tema. Queda poquito, pero esto es lo que quería mostrarles. Esta es una tabla babilónica que está entre el 700 y 550 a.C., me olvidé de poner ahí. Y este es un dibujo que trata de decir, bueno, de qué es lo que está esa tablita babilónica, ¿no? Entonces, este es el concepto. A ver, va a parecer simple, pero vemos que llueve. O sea, ubiquémonos 2500 años atrás. No. Muy mono todo. Bueno, ubiquémonos 2500 años atrás. Vos ves que llueve, ¿qué pensás? No, que arriba, si cae agua de arriba, ¿vos qué pensás? Que arriba hay agua. Vos haces un pozo y encontrás agua, ¿qué pensás? Y entonces
ellos piensan que el mundo estaba todo rodeado de agua. Por eso habla de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Esa es la idea que se tenía, ¿no? Y después las aguas, decimos, estas son saladas, y después están las aguas dulces del río que cruzan, ¿no? Y después hay un terremoto. ¿Vos qué pensás? ¿Quién me está moviendo el piso? Entonces, para ellos la imagen hablan de las columnas del abismo, que ese abismo donde Dios crea son unas columnas. Entonces abajo no hay nada, hay agua. Entonces se mueve por las columnas del abismo que están abajo, ¿no? Y bueno, para separar Dios pone como un caparazón. Entonces el firmamento en raquías en hebreo es como el casco, es como un casco que Dios pone ahí para contener las aguas de arriba. Y acá las aguas de abajo. Entonces esa es la imagen que hay del mundo. Entonces Dios así reconstruye el mundo. Esta es más posterior, son los viajes de Ulises. Como Homero describe los viajes de Ulises. Pero ve también que tiene la tierra es como un plato que tiene agua a los costados, agua arriba, agua abajo. Ese es un poco el tema. A ver, hasta Cristóbal Colón. Era huevo. Claro, porque los barcos se perdían, entonces, ¿no? Eso era redonda, pero algunos ahora todavía se están reuniendo. ¿Se acuerdan? Este año hubo una reunión que dice que no es redonda, que es plana. Hay para todos los gustos. Yo prefiero que sea redonda porque me gusta el fútbol, entonces veo que la tierra y la pelota es todo. Pero bueno, pues digo, esta es la realidad, digamos, de cómo se veía el mundo. Entonces, esta es la imagen que tendría el hombre. Aparte, insisto que Israel es un pueblo mediterráneo. El mar es el mal. O sea, los fenicios, si escriben su cosmogonía, el mar es vida para ellos, porque están todo ahí. Pero para Israel, que es un pueblo mediterráneo, digamos, el mar es amenaza, exactamente. El mar siempre es amenaza, el agua es amenaza, por eso el diluvio es volver para atrás la creación, se vuelve a llenar de agua. O sea, no, lo ven como una amenaza, ¿no? Son culturas, las culturas mediterráneas ven el agua, el mar como lo malo, lo negativo, lleno de monstruos marinos, el peligro. Aparte se mandaban a los barquitos, no volvían. Entonces, bien, este es el tema, ¿no? 2 minutos, un pasito más y entonces después ya se van con la tarea. ¿Vieron que es estructurado este hombre? Yo no soy muy estructurado, este me lo digo. Es una estructura caminando. Los sacerdotes son un poquito del antiguo, no son estructuraditos. Entonces, fíjense, está chiquita la letra, pero día primero. ¿Cómo empieza? Primero introducción, 1, 2, que ya lo vimos. Entonces después sigue, día primero, del 3 al 5b. Palabra de Dios, haga una orden, hágase la luz. Y así fue. Y Dios hizo la luz para distinguir, etc. Acción de Dios y don del nombre, llámese día y noche. Entonces, sí, y conclusión, fíjense que es muy estereotipado. Día segundo, palabra de Dios sobre el firmamento, la orden de Dios, la acción que se realiza, la realización de eso, el don del nombre, llamó cielo y tierra, y la conclusión. ¿Ven que se repite mucho? Día tercero, palabra de Dios sobre la tierra seca, el orden, realización, don del nombre, evaluación. Y dije que el tercero hay 2, para que entre las 8. Entonces, otra palabra de Dios sobre la vegetación, el orden, realización y acción indirecta de Dios, evaluación y conclusión. Entonces ven que pone 2 obras, la separación de la tierra seca, que es donde se puede dar la vida, de las aguas del costado, tierra, primero agua de arriba, agua de abajo, firmamento, cielo y tierra, noche y día, bueno. Y después la agua del costado, porque era un plato rodeado de agua, y las aguas secas donde puede haber vida. Una vez que está la tierra seca, ahí sí puede hacer crecer la vegetación. Entonces el día tercero tenemos esto y la vegetación. Después hay una relación entre el tercero y el sexto, están relacionados, ¿no? Después el día cuarto, palabra de Dios sobre los astros. Entonces Dios crea el astro mayor, que es el sol, durante el día, y el astro menor, que es la luna, para guiarnos durante la noche.
A ver, hoy tenemos relojes, calendario, y así llegó tarde y todo, pero bueno. Pero, ¿por qué? ¿Cuándo celebramos la Pascua nosotros? El primer domingo de luna llena después del 21 de marzo, a partir del 21. Exactamente. Claro, es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Y ahí se da con la luna llena. Entonces siempre cerca de Pascua hay luna llena. Los judíos las pesas la hacen el mismo día. Nosotros por la resurrección lo pasamos el domingo. Pero el calendario judío es lunar, de 28 días. O sea que ellos tienen el mes lunar. ¿Y cuánto tarda el sol en dar vuelta? Perdón, ¿cuánto tarda la Tierra? Perdón. Exactamente, con una diferencia de horas, por eso este año va a ser, el que viene va a ser bisiesto. Fíjate que el ritmo del tiempo se mide por los astros. Cuando lean, presten atención, después lo vamos a ver en un cuadro. El día cuarto, ¿por qué? Ahí sí nos ayuda el contexto. La mayoría de los pueblos vecinos a Israel adoraban el sol y la luna y los astros, el ejército celestial. Siempre ha sido, hasta los mayas y los cosas acá, siempre, claro, es lo que ves, ¿viste? Entonces, ¿viste? Siempre hay una tendencia a adorar el sol y la luna. Y el texto va a decir que no, que Dios los puso para señalar las fiestas litúrgicas. O sea, el sol y la luna no son Dios, están al servicio de Dios, nos dan el calendario litúrgico. Y habla de las fiestas, el versículo de que como buen sacerdote, no solo el sábado, sino que hay que celebrar la Pascua, la Pentecostés, Rosh Hashanah, toda la fiesta. O sea, como diciendo, le da un ritmo religioso a toda la vida, que es la intención del autor, ¿no? Israel, como pueblo de Dios, tiene que vivir su tiempo siempre en torno a Dios y guiado por Dios. Entonces es muy importante el día 4, porque uno esperaría la lógica que esto pasara el día 3, ¿no? Pero lo pone en el cuarto justamente porque está en el medio y para insistir en que estos no son Dios, que son criaturas de Dios y están al servicio de Dios. Bien, día 5, entonces animales del mar y del aire. Ve que está en paralelo con el día 2. Acá crea el firmamento, ¿no? Y las aguas desde abajo, entonces acá crea los animales del mar y del aire, los peces y las aves. El día 6, animales terrestres y el hombre. Pero vamos a detener bastante. Acá le dedican mucho más versículos. Ve acá que en 3 versículos, todo lo liquida acá, que trata bastante. Le costó un poco más hacerlo a nosotros. Puso más empeño. Sí, se paró. De golpe, viene andá leyéndolo y de golpe se para y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y se para el relato. Y repite. ¿Quién hizo esta estructura? ¿Quién diseñó esta estructura del Génesis? El autor. ¿Quién es? No, el que la presenta así. Usted señaló un autor. No. Digamos, el texto está así. Sí. Yo digo que está estructurado, porque esto es hacer visible la estructura interna del texto. Pero fíjense cómo está. Orden, realización, acción de Dios. O sea, el texto está muy en los acertales es recontra aburrido, porque es muy repetitivo, muy ordenado, muy detallista, y repite. Entonces el texto está muy estructurado. Después hay otra estructura, nos terminamos con esta silla, después lo leen tranquilo y van a entender. Esto es lo que quiso hacer. ¿Te acuerdan que era días 1, 2, 3 y 4, obra de separación? Día 5 y 6, obra de creación. Día 7, vamos a dormir, descanso. Entonces, acá les pongo, ¿ves? Primer día, ¿no? Primera obra, distinción de la luz, ¿no? Dios crea la luz y la separa de las tinieblas, entonces queda marcado los días y la noche. Segundo, distinción de las aguas de arriba y de las aguas de abajo. Y Dios crea el firmamento porque no nos caiga tanta agua. Bien. Tercera obra, distinción de la tierra firme del mar. O sea, tierra seca firme del mar. Las aguas del costado de la tierra. Y ahí mismo le mete el surgimiento de las plantas. La cuarta obra, no son los días, perdón, la obra, ¿no? Estas son las 8 obras. Quinta, creación del sol, de la luna y las estrellas.
Sexta, creación de las aves en el firmamento y peces del mar. La séptima obra, la creación de los animales. Y la octava obra, la creación del ser humano. O sea, esto el texto, cuando lean van a ver que está todo esto. Pero el texto, ojo, bendición y santificación del sábado. Acá no hay obra. Exactamente. Entonces está eso. Entonces, esta es la estructura que tiene. Entonces, lo que ha hecho el autor, que se lo muestro ya la semana que viene, ha puesto las 8 obras en 6 días, porque quería dejar libre el día séptimo. Entonces, toda la creación tiene su origen en Dios y está toda orientada a Dios, porque el día séptimo es el día santo. Dice que Dios lo bendice, Dios crea. El crear se usa solo para la vida. Cuando habla de planta dice que surjan, que salgan. Creación, el verbo bará, se explica para la vida humana y para el hombre. Acá 3 veces usa el verbo bará. Pero después, Shabbat, Dios cesó de obrar el día séptimo. Lo bendice, o sea que es un día fecundo, aunque no hay obra, igual que bendice a los animales. Bendición es fecundidad. Sean fecundos, multiplíquense. La bendición es que es fecundidad en el Antiguo Testamento. Pero después también dice que lo santificó. O sea, la primera realidad santificada en la Biblia, ¿santo qué es? Cuando algo se dedica a Dios. En la Biblia está lo profano, que es lo del mundo, y lo santo es lo que se dedica exclusivo para Dios. Entonces, santificar un día es que hay un día que es exclusivo para Dios. Y ese es el día sábado, el Shabbat. Después va a ver algunas cosas de cómo lo viven los judíos y bueno, las peleas de Jesús por el sábado, si se puede obrar o no, bueno, tan marcado está en la cultura. Yo le decía que le invité al rabino Skorkan, que fui el martes para que venga acá, me dijo, imposible, Shabbat, te dijo. Así que bueno, hay que cambiar el día del curso para que pueda venir. Pero bueno, entonces, fíjense que son las 8 obras y el sábado acá está el relato, ¿no? La semana que viene vamos a poner por días y cómo se ubica cada obra y cómo está realizando. Y ahí vamos a sacar entonces el sentido que tiene la creación. Pero ya esta estructura literaria, al ver la estructura de conjuntos, ya te dice cuál fue la intención del autor, ¿no? De qué es lo que quiere transmitir, ¿no? Que Dios crea una semana, que ese es el ritmo de la vida y que todo está orientado a un día séptimo, que todo viene de Dios, todo responde a Dios y eso de algún modo se vivencia o se reconoce el día séptimo. Ese tema. Bueno, Ave María Purísima.